decirles que vivimos en un tiempo de mucha incertidumbre. Eh, las cosas cambian por días, por días cambian las cosas. Los acontecimientos que estamos escuchando últimamente, las noticias que escuchamos, toda esta serie de cosas cambian por días. Pero bueno, nosotros tenemos que agarrarnos al Salmo de la Santa Confianza. Sí, el Salmo de la Santa Confianza. ¿Y cuál es el Salmo de la Santa Confianza? Bueno, pues el Salmo de la Santa Confianza es precisamente el Salmo 46. Ese es el Salmo de la Santa Confianza, un salmo que es pues conocido por todos nosotros, por todos los que estáis aquí, por todo creyente. Es conocido ese salmo tan precioso y tan maravilloso como es ese salmo. Es un salmo, pues, como ya lo dice, esperando en la confianza del Señor, que no tenemos otra, sino solamente a Él. Amén, gloria al Señor. Por eso dice que Dios, nadie más, Él es el único. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice el Salmo en las tribulaciones. Por tanto, dice, por esa razón, o sea, la razón, el motivo de no temer, el motivo de esa fuerza es precisamente que Dios está ahí, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza. Es por esa razón que no tenemos que temer, no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida, dice el texto, aunque se traspasen los montes al corazón del mar y aunque bramen se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y ahora dice al ladito del texto, Selah. Esa palabra que es una nota musical que se cantaba en los salmos, que aparece tantas veces, me parece que son 73 veces ahí, hermanos, y 5 veces en el libro de Habacuc. Y aquí esa palabra Selah, que a veces ni la leemos, no la solemos leer muchas veces, pero si usted tiene la Biblia abierta, verá cómo aparece ahí esa frase de Selah. No solemos leerla, pero hay que leerla. Es una nota musical que siempre aparecía cuando se cantaban los salmos y es una pausa. Cuando aparecía esa letra había una pausa, se paraba, había una pausa y esa letra de Selah pues estaba diciendo es un stop para, recapacita en lo que has leído, vuelve a leerlo otra vez, gloria al Señor. Y a veces nosotros pues somos así, tenemos que recordarnos a nosotros mismos una y otra vez, porque somos pues esos frágiles de memoria muchas veces de lo que el Señor ha hecho con nosotros y está por hacer, por supuesto que sí. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar. Hay mucha gente que hoy tiene miedo, tiene temor a lo que pueda pasar o lo que pueda ocurrir. Bueno, no sabemos, el futuro nadie lo sabe, hermanos, esta es la gran verdad, no sabemos lo que mañana va a ocurrir, no lo sabemos, pero sí sabemos una cosa y estamos totalmente todos de acuerdo en ella, que el Señor es soberano y que Él tiene absolutamente el control de todas las cosas. Amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor y quisiera en esta noche, con la ayuda del Señor, pues meditar sobre una parábola que es muy conocida por todos, que la hemos escuchado muchísimas veces. No voy a tratar de enseñarle nada que no sepa, pero sí recordarles. Porque, espero que escuches ahora, ¿no? Porque resulta que la madre de la enseñanza es la repetición. Entonces a veces es necesario muchas veces recordarnos muchas cosas que, bueno, quizás las dejamos ahí, no en el olvido.
Así que voy a hablarles de una parábola en esta noche, una parábola muy conocida por todos, y ya saben que a mí me gusta que ustedes aprendan y sobre todo que entiendan lo que se predica, entiendan, porque si no entienden el mensaje no hay fruto. Lo más importante es que ustedes entiendan lo que se les predica, lo que se les transmite. Es una parábola, como he dicho antes, muy conocida por todos. Ya les he dicho que no voy a tratar de enseñarles nada nuevo, sino recordarles lo que ya saben. Y es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Así que yo le invito, supongo que tendrán la Biblia ahí, y bueno, si no la tienen justamente delante de ustedes, seguro que las tienen muy cerquita, muy cerquita, si están en casa, por supuesto, claro que sí, solamente levantarse un momento y coger la Biblia y ponerla delante de usted, que es importante que cada vez que se predique, la Biblia esté ahí. Y también, como no, que siempre lo he dicho varias veces, es tener usted pues un blog y algo para tomar nota de las cosas que se puedan decir o que le puede usted llamar la atención, o de algunos textos que haya que coger para que ustedes pues lo puedan meditar, como hacían los de Berea. Los de Berea dice que ellos escudriñaban cada día las palabras de Pablo para ver si lo que Pablo decía era verdad, conforme a la Escritura. Eso es bueno hacerlo, eso es bueno. Amén, eso es bueno. Así es que todo hay que examinarlo bajo la Escritura, hermanos, todo, todas las predicaciones, todos los estudios, todo, usted bajo el examen de la bendita palabra de Dios. Bajo ese examen, siempre. Así que vamos a entrar en esta parábola tan preciosa, tan maravillosa como es la parábola del buen samaritano. Yo le invito a usted que abra la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, que es donde está esa parábola, a partir del versículo 25 en adelante. Así que le invito, pienso que tendrá la Biblia abierta ahí, no sé si ya la tendrá, o si solamente está escuchando y no quiere coger la Biblia y dejarla ahí. Prefiere que yo lo lea y usted escuche, pero yo le aconsejo que usted coja la Biblia, porque a lo mejor yo digo algo aquí que no está en su Biblia, y entonces ¿qué pasa? Ya tenemos el lío aquí. Uy, pues eso no está en la Biblia. La Biblia hay siempre que llevarla. Bien, vamos a entrar en la lectura de esa parábola del buen samaritano. Dice que un intérprete de la ley se levantó y le dijo a Jesús para probarlo, para probar a Jesús. Siempre, esto era un tira y afloja entre los escribas y fariseos y Jesús. Trataban siempre de sorprenderle en alguna palabra. Maestro, le dice, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Bueno, parece ser que empieza bien. Es un deseo, y está bien la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Y más, esa pregunta que era muy apropiada, sobre todo, ¿verdad?, en aquella época. Jesús le replica y le dice, ¿cómo lees? Después hablaremos de esto. Después hablaremos de esto, ¿cómo lees? Porque hay algo ahí que es interesante, porque Jesús le dice, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido. Muy bien, no le dijo el Señor nada, le dijo, muy bien, es correcto, muy bien, haz esto y vivirás. Todos estos detalles después los vamos a ir mirando poco a poco y veremos detalles muy curiosos en todo este argumento de la parábola. Pero él, o sea, queriendo justificarse a sí mismo, ahí el justificarse, siempre tratamos, no sé por qué los hombres somos de esta manera tan tercos que siempre queremos justificarnos a nosotros mismos. ¿No será mejor que nos justifique Dios, sino nosotros, hermanos? ¿No será eso mucho mejor? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre
que defendía, me maravilla Jesús, me maravilla, de verdad que me maravilla. Él pudo haber salido inmediatamente de aquella situación diciéndole, este es tu prójimo, pero no, él lleva un argumento, quiere llevarlos a su terreno. Y Jesús le dice una parábola, le responde con una parábola. Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Y dice el texto que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, dice al verlo pasó también de largo, pero un samaritano, dice la escritura, que iba también de camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dice Jesús. Y aquel dijo, el que usó de misericordia con él. Qué cosas, hermano. Decirle a Pepe que el problema lo tiene él, si no va a estar ahí. Fijaos bien que lo que dice este hombre, el que usó de misericordia con él. No se atrevía tampoco a decir ni tan siquiera que era un samaritano. Parece que le daba como cosa decir que fue un samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Esta parábola, que es una parábola pues magistral, esa parábola como todas las parábolas de Jesús, nos va a aclarar quién es nuestro prójimo. Y también una pregunta. ¿Quién es nuestro prójimo y qué haré para heredar la vida eterna? Pero antes me gustaría entender la parábola, porque esto es importante. A la hora siempre de traer un mensaje, sea como sea, los contextos del mensaje son muy importantes para entender el mensaje. A mí siempre me gusta poner contextos del mensaje para que la gente pueda entender. Por ejemplo, si yo hablo de un problema que había en Corinto, yo tengo que traer el contexto realmente de lo que estaba sucediendo en la época de Corinto para que ellos puedan entender después lo que estaba pasando aquí. Así que vamos a ver ahora el contexto de todo esto. Lo primero que vamos a ver son los personajes que aparecen precisamente en la parábola. Y aquí aparece ese viajero. O sea, es un personaje, pues posiblemente era judío. Yo me atrevo a decir que era un judío. Y un judío con dinero. No era un judío... No, era un judío con dinero. Y tú me dirás, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿De dónde deduces tú? ¿Por qué dices tú que era un judío con dinero? Bueno, en Jericó habían casas de recreo, o sea, casas muy hermosas que pertenecían a la clase alta judía. O sea que allí, mis amados hermanos, en Jericó no era cualquier cosa. A menos que tuviese una urgencia, este hombre, pues aquí está cometiendo una grave imprudencia. Muy imprudente fue, muy imprudente, porque él se atrevió, mis amados hermanos, a hacer algo que solamente una persona fuera de sus razones haría. Y más una persona sola haría lo que él hizo. Eso lo tenemos, más que sabido. ¿Por qué? Pues miren, la imprudencia siempre nos lleva en manos de los asaltantes. Y el que tenga oídos que oiga. La imprudencia, cuando tú y yo somos imprudentes, siempre esa imprudencia nos va a llevar en manos de los asaltantes, que es lo que pasó con él. Luego está entraremos luego con más detalle. Luego está el sacerdote. Bueno, ya sabemos que todo sacerdote era descendiente de la tribu de Leví. Por lo tanto, era responsable del servicio en el templo. Así que eran ellos los llamados a ser intermediarios entre el pueblo y Dios, porque el sumo sacerdote y los sacerdotes eran intermediarios precisamente entre Dios y el pueblo.
De ahí, no sé si usted sabrá lo que quiere decir la palabra pontífice. Saben ustedes que al Papa se suele llamarle pontífice. Bueno, la palabra pontífice quiere decir constructor de puentes. Eso quiere decir la palabra pontífice. Luego un sacerdote era un pontífice, era un puente que unía precisamente al pueblo con Dios. Así es que este pontífice, este sacerdote, dice la Escritura que viéndolo pasó de largo. Posiblemente tuviera en su mente el texto de Números, posiblemente él se sabía la Torá, por supuesto, y él estaría en su mente al ver aquella escena, ver aquel hombre allí tirado, muerto, o aparentemente parece que estaba muerto. Él inmediatamente piensa en el texto de Números capítulo 19, versículo 11, donde dice: el que tocare muerto de cualquier persona humana, 7 días será inmundo. Y esto, claro, le impediría ministrar en el templo. Pero, escuchen, porque hay algo que esto posiblemente lo van a aprender. Pero más adelante, no ahora, se lo pondré un poquito más interesante. Más adelante veremos que esto no es así. O sea, este hombre no es que no se acercó porque posiblemente si tocaba al muerto ya no podía ministrar en el templo. Vamos a ver cómo esto no es así. Y ahora seguro que me están diciendo, ¿cómo no es así? Pero hermano, si es así, si no podían tocarlo, si se quedaban inmundos, luego vamos a entrar en detalles sobre esto, ¿de acuerdo? Vale, bien. Luego está el levita. Los levitas eran de la tribu de Leví. Y estos servían a Dios y le pertenecían a Dios, porque la tribu de Leví, ya saben, que fue la tribu que Dios escogió para servirle. Ellos no podían hacer nada, la herencia era Dios mismo. Mira, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, solo los descendientes de Aarón. ¿Vale? Bien. Seguimos un poquito más adelante. En aquel lugar por donde el hombre, aquel imprudente, pasó solo, era un lugar de emboscadas. Emboscadas, sí, allí era un lugar muy apropiado para asaltar a la gente que bajaba como este hombre imprudente, y era un lugar muy llamativo, precisamente para los ladrones, porque allí se escondían, porque sabían que pasaban gente por allí. Y el levita pensó, lo primero, mis amados hermanos, que era la seguridad. Por eso posiblemente no se acerca el levita, la seguridad. Así que no valía la pena arriesgarse para ayudar a nadie. Él pensaría, bueno, ¿y si este hombre se está haciendo el muerto y me acerco yo y ahora sale otro y me pega un palo y me roba a mí? Porque eso era habitual hacerlo. Por lo tanto, el levita dice, bueno, la seguridad ante todo. Luego tenemos así el samaritano. Estos eran enemigos de los judíos. Posiblemente la audiencia, cuando llegó a este personaje, digo la audiencia que estaba escuchando a Jesús, por supuesto, pensarían que sería el más despiadado de todos. Si fíjate el sacerdote, fíjate el levita lo que hace, bueno, ahora cuando entre el samaritano va a ser un desastre, porque ya saben que los judíos y los samaritanos no se llevan bien entre sí, que esto viene ya desde tiempos ancestrales, porque ellos se mezclaron realmente con gentiles, hicieron una mezcla. Bueno, esto es una historia larga que ahora no viene al cabo, pero más o menos la mayoría ya la sabéis. Y dice la Biblia que un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarlo, maestro, haciendo qué cosas haré para heredar la vida eterna. Y él le dijo que está escrito en la ley, como lees, ya que él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, muy bien, pues mira, haz esto y vas a vivir. Haz esto y mira. Un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley, miren, los que interpretaban las leyes, ¿verdad? Estaba el escriba, que es que el que elaboraba la ley, luego estaban los que interpretaban la ley. Jesús no le responde. Fíjate bien, porque esto es curioso.
Hay detalles en esta parábola muy interesantes. Y es que Jesús no le responde al intérprete de la ley. Lo hace con una pregunta. Era muy típico, hermanos, entre los maestros de Israel en aquella época, responder con otra pregunta. Cuando uno le preguntaba una pregunta a otro maestro, ese maestro le respondía con otra pregunta, y así lo que pasaba es que el asunto se hacía más interesante, más largo, y la gente estaba ahí mirando, observando a ver cómo se debatían esto, ¿eh? Así es que Jesús no le va a enseñar una doctrina. Aquí Jesús no le va a enseñar una doctrina, escuchen, no le va a enseñar una doctrina. Lo que Jesús le va a enseñar son los principios de la ley. Eso es lo que le va a enseñar. Ya que Él es intérprete de la ley, Jesús ahora le va a enseñar precisamente los principios de la ley. La respuesta del experto de la ley fue una afirmación correcta de la palabra que estaba escrita. O sea, que respondió bien, gloria al Señor. Lo dijo... Perfecto, y es que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 lo dice perfectamente: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Levítico capítulo 19 y 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, miren, estos pasajes dan a entender precisamente la esencia verdadera de toda la religión. ¿Y cuál es la esencia verdadera de toda la religión? Pregunto yo al canal, hermano que me escuchas, porque yo sé que os gusta mucho comentar, de los coloquios no paráis comentando. Yo os pregunto yo ahora a vosotros, ahora quiero yo que me respondáis, ahora yo quiero que, venga, respondedme ahora. ¿Cuál es la esencia verdadera de toda la religión? ¿Nadie escribe ahora? ¿Nadie se atreve a escribir? ¿Cuál es para usted la esencia de la auténtica verdadera religión? No escribe nadie. En los coloquios sí y ahora no. El amor. El amor es la esencia verdadera de toda auténtica religión. Y la respuesta es clara. Si algún ser humano realmente cumpliera, escuchen, si algún ser humano cumpliera esta ley del amor a la perfección, ese sería salvo. O sea, no habría nada de malo en este alto requisito de la ley. Nada. La ley es santa. El mandamiento es santo, dice la Biblia. Justo, bueno. Se lo dice Pablo en la carta cuando escribe a la iglesia de Roma. El problema no está con el principio divino de que la perfecta obediencia tiene como resultado la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que está mal aquí? Pablo, en la misma carta a los romanos, responde con estas palabras: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, si el experto en la ley solo reconociera esto, gloria al Señor. Si él reconociera que era incapaz, que no podía, gloria al Señor. Si solamente él pudiera exclamar: oh Dios mío, sé misericordioso a mí, que soy un miserable pecador. Si hiciera esto, Jesús podría darle la respuesta, y podía darle esa respuesta adicional a la pregunta del legalista, y que sería precisamente: ven a mí, tú que estás trabajado, ven a mí, tú que estás cargado, ven a mí, tú que estás, que no puedes con tanto... con tantas leyes que te han metido, que te hacen, que te ponen ese peso y que no puedes con ella. Sin embargo, lo que el experto en la ley hace es justamente lo contrario. Fíjense, justamente lo contrario. Él sabe, por supuesto, que de ningún modo él ha llegado, y ese llegado entre comillas, o sea, que no ha alcanzado él la meta de la perfección. De modo, por esa razón de que él entiende que no ha alcanzado la meta de la perfección, él trata, mis amados hermanos, de exculparse. Parece estar pensando: la ley no es muy clara específicamente en cuestión del amar al prójimo. Pues no está muy claro. De todos modos, se pregunta: ¿quién es mi prójimo? Bueno, pues que Jesús provea una definición, una descripción, que él mismo
formule con precisión, a ver, que me saque de la duda. Indudablemente, el que hizo la pregunta, hermanos, posiblemente, mis amados hermanos, vamos a ver que lo escuchan, espero que escuchen. Indudablemente, el que hizo la pregunta fue un hombre orgulloso. Sí, posiblemente era un hombre orgulloso, ya que está, pues eso, riéndose interiormente al pensar posiblemente, ya tengo lo que quería, ya he cogido a este maestro, lo tengo en mis manos, jamás podrá contestar a esta pregunta tan difícil. Nuevamente, hermanos, él está tratando de tentar a Jesús para que dé un paso en falso, para que cometa un error, porque eso fue siempre los escribas y los fariseos, iban tratando de ver si podían sorprender en algún error a nuestro amado y bendito Salvador. Simultáneamente, hermanos, está tratando de absolverse a sí mismo de toda culpa. Y por eso pregunta, ¿quién es mi prójimo? Dímelo tú. Gloria al Señor. No te lo voy a decir yo, quiero que me lo digas tú, porque si en algo fallas tú, no fallo yo. O sea, con un ánimo de justificación. Y sobre este punto, hermanos, había una gran variedad de opiniones entre el pueblo judío, entre los judíos. Había quienes pretendían el mandamiento, decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, ellos pretendían, había que lo ponían de esa manera. Pero Jesús, hermanos, sabemos que refuta esta interpretación en el Sermón del Monte, donde nos manda amar y servir a nuestros enemigos. Un punto de vista, hermanos, aceptado precisamente ampliamente, parece haber sido entre ellos mismos, ama a tu prójimo o ama a tu hermano, o sea, ama al que es de Israel. ¿De acuerdo? Sin embargo, escuchen, los fariseos restringían esto aún muchísimo más. Ellos decían, ama a tu prójimo el fariseo. ¿Y sí? Ama a tu prójimo el fariseo. Ellos razonaban, esta chumba que no sabe la ley, que no entienden de la ley, son malditos. O sea, se razonaban de esa forma. Miren, la gente del Qur'án, que eran los esenios, miren, no sé si ustedes sabrán quién eran los esenios. Los esenios que se marcharon al Qur'án, precisamente a las cuevas del Qur'án, cerca de las afueras de Jerusalén, eran los auténticos, los verdaderos sacerdotes. Juan el Bautista era un auténtico y verdadero sacerdote, pero si en cambio él no estaba en el templo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué Juan, que era auténtico sacerdote, hijo de sacerdote, no estaba en el templo? Pues porque el templo estaba, los sacerdotes del templo estaban corruptos, hermanos. Además, no pertenecían tampoco, mis amados hermanos. Ellos no tenían derecho a ser sacerdotes porque no venían por la línea arónica. Fueron puestos por Roma, por lo tanto, había corrupción ahí dentro del sacerdocio. Y Juan se aparta, no quiere saber nada de ellos. Y la gente del Qur'án, que eran los esenios, declaraba que todo aquel que no pertenecía a su pequeño grupo era un hijo de las tinieblas y debía de ser odiado. Eso es lo que decían. Así que está claro que con la pregunta ¿y quién es mi prójimo? Aquel hombre, o sea, el experto de la ley, estaba, o sea, lo que hacía es que quería que Jesús, quería enmudecerlo, y al mismo tiempo, porque quería que no le iba a responder Jesús, pero al mismo tiempo, él quería, mis amados hermanos, proteger o acallar su propia conciencia que le avergonzaba y a sí mismo se acusaba. Así que lo que vamos a hacer ahora, en esta parábola, es analizar la escena de la historia. Así es que, ¿qué les parece si analizamos la historia de esta parábola? Vamos a ver detalles aquí. En primer lugar, lo que vemos, hermanos, es la imprudencia de ese judío. Sí, y empecemos hablando de la imprudencia. Jerusalén estaba aproximadamente 800 metros sobre el nivel del mar. O sea, cuando digo el mar, me refiero al mar muerto, sobre el cual estaba muy cerca de Jericó, unos 400 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. Así que en unos 30 kilómetros, el camino, en este caso, vemos que desde Jerusalén hasta Jericó
hay un descenso de 1.200 metros. Y era un camino estrecho con muchas revueltas, era un camino adecuado, hermanos, para que los ladrones, los asesinos, se escondieran ahí y ellos pudieran asaltar a la gente que pasaba por allí. Miren, en el siglo V todavía se le llamaba el Camino Rojo. Y en el siglo XIX, aún, se tenía que pasar con seguridad, cuando tenía que pasar por ahí los comerciantes, que pasaban muchos comerciantes también por aquel lugar, estamos hablando ya del siglo XVI, ya no en la época de Jesús, sino en el siglo XVI, los comerciantes tenían que pagar gran suma de dinero para poder pasar por aquel lugar, para que pudieran tener, pues eso, gente que los protegiera. En aquel entonces era muy peligroso pasar por aquel lugar, muy peligroso. Los ladrones le dieron una paliza a aquel hombre, y dice la Biblia que lo dejaron medio muerto. El escritor de Hebreos nos avisa y nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Es necesario. Miren, hoy predicaba en Macael, predicaba de los 2 cimientos, o las 2 casas, y hablaba sobre las 2 clases de gente que van a la iglesia. Uno son los que escuchan la palabra, pero no obedecen la palabra. Y otros son los que escuchan la palabra y obedecen la palabra. Los que escuchan y obedecen tienen su casa en la roca, que es Cristo. Los que escuchan una y otra vez, pero no obedecen, le da lo mismo, hacen y viven como quieren, están fundamentados sobre la arena. ¿De acuerdo? Por eso dice el escritor de Hebreos. El sacerdote que pasó de largo. Vamos a ver aquí algo que siempre hemos dicho, que hemos predicado, pero que nunca, jamás se ha caído en un detalle sobre el pasaje. Un sacerdote que supuestamente debería ser un hombre santo, por supuesto que sí, es más, pienso yo, que quizás venía de hacer su servicio en el templo y que ahora era muy posible que estuviera en su camino de regreso a casa viajando de Jerusalén hasta Jericó, porque Jericó era una ciudad de sacerdotes. Allí vivían un mínimo de 25.000 sacerdotes en Jericó. Escuchen esto porque es muy interesante. Esto es interesante. El sacerdote baja de Jerusalén, ha hecho el servicio, baja de Jerusalén a Jericó, que era donde él vivía, la ciudad donde vivía, la ciudad de los sacerdotes, allí es donde acontece. No hay excusa, hermanos, no hay excusa para una negligencia tan baja como la del hombre. El intento que muchas veces se hace de absorberlo por medio de la teoría de que al entrar en contacto con un cadáver, él incurría en la impureza ritual, precisamente haciendo imposible el ejercicio de su función en el templo, eso no sirve, eso no vale. No vale, no sirve. ¿Por qué? En primer lugar, porque él no iba camino al templo. No iba a hacer el sacrificio, bajaba ya de hacer el sacrificio. Por lo tanto, mis amados hermanos, posiblemente para volver otra vez a hacer el sacrificio, tardaría una gran temporada para volver otra vez a hacer el sacrificio, porque iba por turnos. Gloria al Señor. Amén. Habían 24 turnos. O sea que posiblemente este hombre tendría una temporada todavía para poder volver. Así es que eso de que no llega a tocarlo porque posiblemente si lo tocaba quedaba impuro y ya no podía administrar, no sirve. O sea que esto todavía le hace más cruel al sacerdote, porque ya había hecho el sacrificio en el templo y él bajaba a su casa. Y aún más importante es el hecho de que mostrar misericordia a los que están en necesidad es uno precisamente, hermanos, de los requisitos más imperativos y fundamentales de la ley de Dios. Y esto hay que entenderlo. ¿Qué dice Miqueas? Escuchen este pasaje de Miqueas. Dice: el que te ha declarado lo que es bueno,
lo que te pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Miren, a veces nos confundimos, a veces creemos, hermanos, que los conceptos de fe, el concepto de misericordia, el concepto de amor, creemos que son conceptos del Nuevo Testamento. No, no son conceptos del Nuevo Testamento, son conceptos del Antiguo Testamento. Así que, si se les requería a los israelitas que mostraran misericordia, aún, mis amados hermanos, a extranjeros, a los enemigos, entonces ciertamente también, hermanos, a los israelitas. O sea, no había ninguna justificación para la negligencia pecaminosa de ese sacerdote, hermanos. El hombre simplemente no quería verse comprometido. Lo repito, no quería verse comprometido. Tiene un sonido moderno esta frase actualmente: compromiso. Compromiso. Hoy nadie quiere compromisos, hermanos. Hoy nadie quiere comprometerse. Y ese es el gran problema en la iglesia, que nadie quiere comprometerse. Y no saben que el Evangelio es un compromiso. Amén. El levita, vamos a hablar un poquito del levita. El levita dice que llegando cerca del lugar, al verlo, dice que pasa de largo. O sea, este es el ayudante del sacerdote, el monaguillo, como dice el tío Chato. Pues bueno, este monaguillo no es mejor que el sacerdote. Él también, hermanos, tan pronto como ve al hombre que estaba ahí herido, medio muerto, se asegura de quedarse lo más lejos posible de él y pasa al otro lado del camino. Me pregunto yo, es que el hombre judío que estaba ahí en el camino, que estaba asaltado, hermano, que le habían robado, que le habían herido, que le habían pegado aquella paliza, que le habían dejado allí medio muerto, gloria al Señor, amén. ¿Qué pasa? ¿Que realmente tenía que morir ahí, en aquella situación? Bueno, pues según el texto así parece. Porque, mis amados hermanos, si todo esto no fuera suficiente calamidad, allí se acerca, fijaos bien, y para el colmo de los colmos ya, este hombre que estaba allí medio muerto, que ya pasa un sacerdote, no lo socorre, pasa el levita, no lo socorre, gloria al Señor, y ahora, para el colmo de los colmos, ve que se acerca un samaritano. Bueno, si el sacerdote pasa de largo, si el levita pasa de largo, el samaritano me remata. ¿Qué le pasa? Me remata. Bueno, vamos a hablar un poco del samaritano. Pero un samaritano, dice la Escritura, que iba de camino, vino cerca de él, y dice la Escritura que al verlo fue movido a misericordia. Ahora, hermanos, aquí las cosas solo pueden empeorar, no mejorar. ¿Por qué? ¿No se odiaban los judíos y los samaritanos? ¿No era una oportunidad para el samaritano de vengarse ahora? Miren, cuando los enemigos de Jesús quisieron demostrar su amargura hacia él, ¿qué le dijeron? Samaritano. Lo llamaron samaritano, con desprecio. Y los samaritanos no correspondían a odio con odio. Ciertamente, hermanos. Ahora está aquí, en toda esta escena vemos que está por desvanecer el último, el débil, la esperanza última que este hombre tenía. Ya apenas, yo qué sé, ya estaría el pobretico a punto ya de decir, bueno, aquí me muero y aquí nadie viene, y ahora viene para postre y viene este samaritano. ¿Qué puedo yo esperar de un samaritano? Gloria al Señor. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Cuando el samaritano vio al individuo gravemente, dice que estaba afligido, que estaba en esa forma, dice que fue movido a misericordia. O sea, se compadeció de él. Gloria al Señor. Es más, se identificó con él, porque eso es la palabra misericordia. Se identifica, se pone en la piel de él.
Gloria al Señor. Y esto nos hace pensar en Jesús mismo cuando se compadeció de la multitud hambrienta, hermanos, que estaban como ovejas dispersas, que no tenían pastor, y Cristo las alimenta. De todas formas, de todas maneras, tengo que deciros, hermanos, que es incorrecto decir que el samaritano representa o simboliza a Jesús. No podemos hacer doctrina de eso. El samaritano no representa ni simboliza a Jesús. Muchas veces lo hemos predicado, muchas veces lo hemos dicho, incluso lo hemos cantado en alabanzas, pero no es así. Gloria al Señor. Y esto es una parábola que va a poner el Señor, que en ningún momento esa parábola se va a referir a él. Es una enseñanza para ellos, para el que hace la pregunta. Así que vamos a ver algo importante aquí, que son las acciones que el samaritano hace con este hombre. Dice que acercándose, ya sabe lo que hizo, le puso vino, aceite, vendó sus heridas, lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón, le cuidó de él, le dio aquellos denarios, cuídamelo, cuando yo si gasta algo de más, cuando venga te lo pagaré, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya saben todo esto para no alargarnos mucho en el tema. Bueno, habiendo ya demostrado el samaritano, porque ya había demostrado más que suficiente, ya cogió todo lo que hizo con él cruza al lado del camino, donde está aquel hombre muerto, pasa a aquel lugar, dice la Biblia, le administra los primeros auxilios, lo venda sus heridas y le echa vino. Siempre hemos tratado de, no sé por qué, solemos complicarnos tanto las cosas. Y el vino simboliza la sangre, y el pan simboliza el cuerpo, y las vendas simbolizan no sé cuánto. Y vale. Yo soy como el chato, yo soy Biblia. Punto. ¿De acuerdo? Y ahí, ¿por qué hace eso el samaritano? El samaritano no hace, eso no lo hace el samaritano, ni mucho menos. Esa parábola Jesús la va a contar para decirse a sí mismo que aquello representa su cuerpo y su sangre. No es así. Así que lo que vemos aquí, esa acción del samaritano, es que le administra esos primeros auxilios, vendando las heridas con vino. O sea, ¿por qué? Porque el vino saben que tiene el contenido, y perdonen los que tienen hábito, tienen alcohol, y era un desinfectante, y le echa sobre ellas ese aceite que era como un ungüento, algo que suavizaba, y que actuaba, pues eso, como una especie de pomada, un tipo de pomada. Gloria al Señor, no hay más, no hay que negar. Y luego montó al hombre en su propio animal, lo llevó hasta la posada y lo cuidó. ¿Qué cuadro, hermanos? A mí, cuadro más tremendo. ¿Qué cuadro, hermano, más maravilloso? El samaritano camina junto a un burro sosteniendo a la tragedia, hermanos, que figura allí, hasta que llega a la posada. Lleva a su propio enemigo a la posada. Y cuando llegaron, escuchen esto, el samaritano no dijo, aquí es donde termina mi responsabilidad. Yo ya no pierdo más el tiempo con este hombre, que otros hagan algo por él, que yo ya lo he hecho. No, hermanos. No. Dice que cuidó de él. Y cuidó personalmente, o sea, veló toda la noche. Posiblemente, quizás se levantaría más de una vez para ver el estado del enfermo. Y llega al día siguiente. El samaritano, hermanos, que quizás era un hombre de negocios, posiblemente, él tiene que irse, tiene que dejar su camino, tiene que irse. Pero sin embargo, queridos hermanos, aún ahora no dice, ya he cumplido con mi deber. No dice que ya ha cumplido. No dice eso. Y de aquí en adelante le toca al posadero, por lo tanto, pero él no va de la responsabilidad. Fíjate bien lo que hace. Dice que coge 2 denarios y se los da al posadero. Fíjese qué acción hace aquí ahora este hombre. Le da 2 denarios. Y ahora yo pregunto, ¿qué era un denario? Bueno, 2 denarios
sabemos que era la suma igual a 2 días de trabajo. O sea, un denario era el sueldo de un hombre, lo que ganaba un hombre al día. ¿eh? O sea, que para el obrero medio eso era lo que un hombre pues ganaba durante su jornada de trabajo. ¿De acuerdo? Así es que, fijaos bien en esto. De acuerdo con los precios del tiempo, de aquel tiempo, el alojamiento y la comida, pues bastaba abundantemente para varios días. O sea, 2 denarios. 2 denarios en aquel tiempo para comer y la comida, pues en una posada pues, posiblemente serían mucho más de 2 días. El samaritano tiene cuidado en asegurar, mis amados hermanos, al posadero, de que no sufriera pérdida ninguna. Nada. Que tuviera un buen cuidado del judío. Cuídamelo. Afirma, dice, cuando venga de regreso, yo mismo pagaré todo gasto adicional que este hombre pueda gastar. Así que, cárgalo a mi cuenta. No te preocupes. Tú cárgalo a mi cuenta, que seguro que lo vas a cobrar. O sea, la enseñanza, hermanos, que aquí, de este doctor de la ley, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Esto, hermanos, debe notarse de la forma exacta de la expresión. O sea, el experto de la ley había preguntado, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús ahora le pregunta, repito, porque no quiero que se pierdan esto. El intérprete de la ley dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le pregunta, ¿cuál de los tres demostró ser o era el prójimo de ese hombre? O sea, lo que Jesús está enfatizando es esto. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿me estoy comportando como prójimo a las personas necesitadas que el Señor pone en mi camino? Eso es, gloria al Señor. La respuesta fue que el que usó de misericordia con él, es samaritano, o sea, no debe de abogar en su contra el hecho de que no dijo el samaritano como si odiara a los samaritanos, porque había un desprecio realmente aún en el pueblo judío a los samaritanos. Ni tan siquiera, hermanos, por aunque hubiesen hecho un bien, ellos no podían reconocerlo. Gloria al Señor. La exhortación de Jesús a él, no solamente al intérprete de la ley, sino a nosotros mismos en esta noche, es precisamente la misma. Ved y haz tú lo mismo. Jesús nos está diciendo claramente, este estilo de vida debe ser el tuyo hoy en adelante. Qué reto, hermanos. Qué reto nos presenta Cristo aquí en esta parábola. Gloria al Señor. Podría preguntarse, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? La respuesta tendría que ser sí. No como si siendo un buen prójimo por sí mismo aseguraría la salvación. Pero, hermanos, mirad bien, nosotros tenemos que entender una cosa, que aunque nosotros realmente no hay hombre, no existe nadie, en la tierra no hay nadie que pueda amar con toda la plenitud como Dios ama. Es imposible, gloria al Señor. No llegamos a ese punto, gloria al Señor. Si pudiéramos llegar a ese punto, seríamos salvos. Seguro que sí, pero es imposible. Por eso la vida eterna no se puede obtener con obras, no, es imposible, porque por muchas obras que el hombre pueda hacer es imposible. La exigencia de la ley, hermanos de Dios, no ha sido abrogada todavía. O sea, la solución en este problema ha sido proporcionada precisamente por Dios, Jesucristo, que fue por el sacrificio, gloria al Señor, porque el mandamiento sigue ahí. Está ahí todavía el mandamiento. La exigencia del mandamiento está vigente. Debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no caduca el mandamiento. Sigue ahí el mandamiento. Esa es la exigencia del mandamiento. Debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, Jesucristo, por el sacrificio sustitutivo de sí mismo y por su vida perfecta y obediente, ha hecho por nosotros lo que nosotros mismos nunca, jamás hubiésemos podido hacer, mis amados hermanos. Por lo tanto, primero,
debemos confesar sinceramente que no es imposible, gloria al Señor, que nos es imposible, para ti y para mí, por nuestras propias acciones, por nuestras propias obras, nos es imposible cumplir, hermanos, las demandas de la ley. Por las obras de la ley, dice la Biblia, ninguna carne podrá ser justificada. 2, que por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu debemos poner nuestra confianza en Cristo, solamente en Cristo. 3, en gratitud por la salvación, queridos hermanos, que por los méritos del Señor Jesucristo hemos recibido como un don gratuito, hermanos, que hemos sido guiados, dotados de ese poder por el Espíritu Santo. Debemos ahora vivir una vida para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Esto quiere decir que aun cuando durante nuestra vida sobre esta tierra no podamos amar a Dios y al prójimo en forma perfecta, sin embargo, en principio comenzaremos a vivir en conformidad precisamente a su ley. Gloria al Señor. Y en conclusión, hermanos, fijémonos en la enseñanza de la parábola por un momento. Vamos a fijarnos un momento. El escriba que le hizo la pregunta a Jesús, él iba en serio, no crean que era de broma, él iba en serio. Jesús le preguntó qué decía la ley sobre esto. O sea, ¿cómo lees? ¿Se acuerdan que le dije al principio, que le dije, ¿cómo lees? ¿Por qué le dice Jesús, ¿cómo lees? Y nosotros pensamos que le estaba diciendo, ¿cómo lees la Torá o cómo lees la Biblia? No, no le estaba diciendo eso. No le estaba diciendo eso a Cristo. Jesús le dice, ¿cómo lees? Es que los judíos, practicantes, por supuesto, llevaban en las muñecas unas cajitas de cuero, que son los tefilín, o filacterias, como dicen algunos, pero más exactamente son tefilín. Se le pone una cajita de madera, se lo pone en la frente, y también en las muñecas se ponen atadas con cuerdas de cuero, se ponen esas cajitas, esos tefilín, y ahí dentro de esas cajitas, hermanos, ahí guardan ciertos textos de la Torá, ciertos textos de la ley. Sobre todo hay uno, sobre todo el que guardan, porque ellos ahí en esos textos tienen textos de la Biblia, pero muchos de ellos el que tienen es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, y también el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y Deuteronomio ahí capítulo 4, versículo 9, amarás al Señor tu Dios, gloria al Señor. Y así es como si Jesús le dijera a ese intérprete, lee lo que pone en tu filacteria, lee, lo tienes tú en la muñeca, lo tienes cerca de ti, encontrarás la respuesta, la pregunta, ahí la tienes, tú la llevas contigo en donde quiera que vas. Por lo tanto, a esos pasajes añadió el escriba Levítico capítulo 19 y 18, que manda al hombre a amar a su prójimo como a sí mismo, pero con su pasión por las definiciones, porque ellos tenían esa pasión por las definiciones. Escuche, porque esto es tremendo. Miren, siempre han tenido esa tarea de las definiciones. Miren, cuando Jesús viene, el judaísmo que había ya no era realmente muchas de las cosas que realmente Moisés había enseñado. Eso, por supuesto, ya estaban llenos de tradiciones, llenos de mandamientos de hombres, y habían olvidado muchos ya lo que era la auténtica y la verdadera Torá de Moisés. Por lo tanto, aquí una de las cosas que vemos realmente es que ese afán por definir, por querer sacar cosas que no están ahí en la Biblia. Miren, la Biblia dice que había que guardar el día del sábado, el día de reposo. Así le manda Dios, lo dijo. Mira, 6 días tiene la semana, el séptimo tú lo vas a guardar, y le dice así, no harás ningún trabajo. ¿Era sencillo o no era sencillo? Vamos a ver, ¿era sencillo para el pueblo de Israel guardar el día de reposo? Sencillísimo. Muy fácil. No había ningún problema en guardar el día de reposo para el pueblo. No existía. Dios se lo puso fácil, sin carga ni gana. No harás ningún trabajo. Pero pasa el tiempo. Y era esta gente que siempre estaba con las definiciones y con las novedades. Ellos con el tiempo llegaron a decir, bueno, ¿y qué es trabajar? Y de la palabra trabajo, de la palabra esa que aparece ahí, sacaron 39 escalones
De esa palabra sacaron 39 escalones, y de cada escalón, hermanos, sacaron cientos de cosas para lo que según ellos era trabajo. Algunas de ellas, por ejemplo, si un sastre se le olvidaba una aguja puesta pues en el delantal o en la bata, que estaba haciendo un traje, se le olvidaba, y llegaba el día de sábado y no se la quitaba, era una carga, había quebrantado la ley, por lo tanto era pecado. Si escribías dos letras, más de 2 letras, era un pecado. Pero si tú escribías la letra con zumo que se podía borrar, ya no, una cantidad de cosas, hermanos, de definiciones. Y esto es, mis amados hermanos, los que ellos estaban allí, y algunos, sí, es que me se ha ido. Le he ido a dar al botón y yo no sé dónde le he dado, que me se ha ido la pantalla al otro lado. Gloria al Señor. Así que la pregunta del escriba, y a quién se refiere cuando dice de mi prójimo, cuando él dice, ¿y quién es mi prójimo? Era algo normal para ellos, era muy normal. Así que la respuesta de Jesús implica aquí 3 cosas. La primera es que debemos de ayudar al necesitado, aunque se haya metido en líos por su propia culpa, o por su propia imprudencia. A veces decimos, se ha metido ahí, pues ahora que le está bien, que no se hubiera metido. Bueno, eso es muy sugestivo. Segundo, cualquier persona, hermano, de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier lengua, que esté necesitada, es tu prójimo. 3, la ayuda siempre debe ser práctica y no limitarse, hermanos, a, pues, de una manera complicada, que a veces se complican tanto las cosas. Es posible que a eso sí llegó el sacerdote, el levita, pero no hicieron más que eso. O sea, posiblemente tenían la intención de querer hacerlo bueno, pero no llegaron. O sea, la compasión, para ser real, la misericordia, para ser real, tiene que desembocar en obras. Y lo que Jesús le dijo al escriba, nos dice también a ti y a mí hoy. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en esta noche. Ves y haz tú lo mismo. Ves y haz tú lo mismo. Que ese samaritano no es Jesús. No. Ese samaritano que está en la parábola no es Jesús. Ese samaritano eres tú. Tú tienes que hacer lo que hizo el samaritano. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros. Que no nos importe quién necesita nuestra ayuda, queridos hermanos. Que no miremos los perjuicios. Gloria al Señor. Que veamos que es un alma que la necesita y que nos necesita. Y que tenemos que estar dispuestos, hermanos, a ayudarle en todo lo que podamos, hermanos. Porque para eso, hermanos, somos lo que somos. El amor siempre es demostrativo. Siempre lo he dicho y lo diré. Siempre es demostrativo. Cuando el amor no se demuestra, no es auténtico. No es auténtico amor, queridos hermanos. Les cuento una anécdota para que ustedes se rían un poquito. Y termino con ella. Para que vean cómo el amor, cuando se demuestra, es auténtico amor, y cuando no se demuestra, a veces, miren, una vez un hermano estaba escuchando hablar al pastor en un sermón de cómo se debía de amar el matrimonio, y que dentro del matrimonio había una cosa muy importante dentro del matrimonio, que son los detalles. O sea, tener detalles con la esposa, tener un detalle en el día del cumpleaños con ella, tener un detalle, no sé, llevarla a cenar un día, tener detalles con la esposa. Y aquella palabra pues le cayó muy en hondo a aquel hermano, porque se ve que nunca había tenido un detalle con la mujer. Por su conciencia que le recomía, cuando sale de la iglesia va a una floristería y compra un ramo de rosas preciosas. Y cuando va a casa llama a la puerta y abre la mujer y le da el ramo de rosas. Y cuando la mujer ve el ramo de rosas que se lo presenta, la mujer exclamó: hijo, ¿quién se ha muerto? Fíjese, si la esposa estaba acostumbrada a los detalles. Gloria al Señor. Bueno, que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que el Señor nos bendiga a todos grandemente. Amén. Bueno, yo no sé, no me acuerdo